Buenos días, alumnos de nivel C. El día de hoy vamos a hacer nuestro noveno tema y vamos a trabajar la coherencia en un texto. Para esto quisiera que observes el siguiente texto, que dice lo siguiente. 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. Un texto bastante complicado, ¿no crees que pueda tener algún problema? A ver, lo leemos de nuevo. 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa. ¿Qué crees que le falta a ese texto? Claro, le falta coherencia, como que no se puede entender muy bien justamente por la falta de coherencia y cohesión. Entonces, ¿qué hace que un texto sea un texto y no solo un montón de palabras inconexas? ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? Bueno, para que un texto sea considerado como tal, es necesario que tenga una unidad de sentido y de forma. Recuerda que en la clase pasada habíamos visto que justamente la palabra texto significaba tejido, un tejido de ideas que presentan una coherencia, ¿no? Por lo tanto, las palabras y las oraciones que se componen o que componen el texto están relacionadas entre sí. ¿Por qué? Porque cada texto presenta párrafos y esos párrafos hablan acerca de un tema, es decir, debe de haber una relación directa. Entonces, ¿qué cosa es la coherencia? Bueno, todo texto debe ser coherente, ¿no? De esta forma se expone en él la idea que el receptor la va a poder comprender, ¿no? Además, la coherencia existe en la expresión de la organización a nivel mental y de contenido que todo texto posee. Si no existe coherencia, simplemente nosotros no vamos a entender lo que estamos leyendo, como pasó pues en el caso del texto que leíste, ¿no? No hay una coherencia, como que no se entiende de qué cosas se está hablando, ¿no? Por eso es que se dice que es una organización a nivel mental, porque cuando tú lees un texto cualesquiera que sea, tu mente va trabajando, ¿no? Y trabaja en forma ordenada, de acuerdo al contenido. Entonces, para que un texto sea coherente, no o un texto, mejor dicho, es coherente cuando nosotros como lectores somos capaces de encontrarle el sentido y distinguir a la organización y sus partes. Es decir, que en el momento en que leemos vamos a poder extraer, por decir, las partes propias de un texto: tema, título, idea principal e ideas secundarias. Ahora, existen dos tipos de coherencia: la coherencia global y la coherencia local. En una coherencia global se da cuando la lectura presenta el tema, el título, las ideas principales y secundarias, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar a lo largo del año. Y bueno, la coherencia local es cuando todas las palabras o frases u oraciones que conforman el texto tienen una secuencia interna, es decir, existe un orden con relación al tema. Por lo tanto, todo texto siempre va a poseer una organización a nivel mental y a nivel lingüístico. ¿Por qué a nivel mental? Porque cuando tú lees, tu mente va trabajando de forma ordenada y coherente. Y además cuando tú lees, por decirlo así, pones en práctica todas las normas de lingüística que hemos aprendido y que estamos aprendiendo, por ejemplo, en el curso de lenguaje, ¿no? De comunicación. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de un texto existen una fonética, ¿no? En el momento de pronunciar las palabras existen signos de puntuación que tenemos que respetar, existen normas, ¿ya? Que debemos de seguir. Ahora,
Dentro de esta organización mental radica la coherencia, que se manifiesta mediante la cohesión. Ahora, para que sea coherente, debemos reconocer cuál es el tema y cuáles son las ideas. Del tema sale el título, ¿no? Y cuáles son las ideas. Y la cohesión se va a manifestar en forma léxica, gramatical y en forma de conectores. Pero como estamos en razonamiento verbal, este es lo que vamos a trabajar, ¿no? En forma de conectores. Vamos a aplicar todos estos términos dentro de la sesión 9 que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera lectura que ustedes ya la tienen a la mano, ¿no? Ya tienes tu separata y bueno, en el texto 1, en la parte 1 dice que identifiquemos ciertas pautas. Hay algunas preguntas, hay 3 preguntas específicamente. Entonces dice lo siguiente. El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como los aparatos respiratorio y circulatorio. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energía al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminando la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Debris y Astrid Nelig de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas, como por ejemplo la cocaína, ¿no? Entonces, en este primer texto, en esta lectura, hemos visto de que se está hablando acerca de una bebida estimulante, es decir, el café, ¿no? Y que este café contiene una sustancia, ¿no? Una pequeña droga que en porcentajes muy bajos puede favorecer a nuestro organismo, ¿no? E incluso puede elevar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, también menciona de que el exceso de este estimulante podría provocar dependencia, ¿no? No como una droga más fuerte que la compara, ¿no? Con la cocaína, con la marihuana, qué sé yo, pero sí provoca una dependencia. Entonces, sabiendo todo esto, dice lo siguiente: escribe una oración que indique de qué se trata el texto. Mira, desde el momento en que te dice de qué se trata el texto, lo que te está dando a entender acá es que me digas cuál es el tema, ¿ya? Y para desarrollar el tema, yo debo de saber de qué se trata. Entonces, respondo la pregunta, ¿de qué habla o de quién se habla? Entonces hemos visto que el tema sería el café como bebida estimulante. Y no te olvides que para hacer el tema debe de iniciar con un artículo, ¿ya? El, la, los, las, ¿no? Ahora, ¿qué título alterno le pondrías al texto? Cuando me hablan de título, se refiere qué es lo que se dice acerca del tema, qué es lo que se dice acerca del café como bebida estimulante. Bueno, se menciona que tiene efectos positivos y negativos, ¿no? ¿Dentro de quién? Del organismo. Entonces, este sería el título. Y recuerda que un título generalmente no tiene verbo o en todo caso está en forma irregular, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de título sin verbo, que ya en las próximas clases vamos a trabajar un poco más acerca de tema y título y a saberlo diferenciar. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer el autor? ¿Qué se dice sobre estos efectos positivos y negativos de la cafeína? ¿No? Menciona de que la cafeína actúa sobre el cuerpo dependiendo de la cantidad que tú ingieres, ¿no? Porque explicaba, si tú lo ingieres en buenas cantidades, hace bien a tu cuerpo e incluso te levanta el ánimo. Pero si lo ingieres de forma exagerada, más de 6 tazas,
podría causar efectos negativos, como la dependencia, ¿no? Entonces, tenemos acá ya los 3 puntos principales de la coherencia. Ahora vamos a hacer lo que es cohesión. Dice acá, sustituye el verbo sentir por otro más preciso, ¿no? Me dan algunos sinónimos de verbos, ¿no? Apreciar, oír, experimentar, lamentar, opinar y estar. Lo vamos a situar en estas oraciones dependiendo del contexto para que tenga una buena coherencia. Por ejemplo, si yo digo lo que siento, estoy opinando. Por lo tanto, el verbo será opinar. Si yo siento miedo, quiere decir que estoy experimentando una sensación. El verbo será experimentar. Si yo me siento enfermo, yo digo estoy enfermo. El verbo estar. Si yo siento la belleza de una obra, estoy apreciando dicha obra. Por lo tanto, el verbo es apreciar. Si yo siento los pasos de alguien, estoy oyendo. Por lo tanto, el verbo es oír. Y si siento la muerte, por ejemplo, de un amigo, estoy lamentando. Por lo tanto, el verbo es lamentar. Podemos ver en este ejemplo que se da la conexión de una forma correcta, ¿no? De una forma coherente. Ahora, en el texto también apareció una palabra que era cuando el café humeaba, ¿no? Vamos a jugar un poco con ese verbo y dice que vamos a elegir la palabra correcta para cada oración, es decir, vamos a llevar a cabo la cohesión en un texto, ¿no? En este caso tenemos oraciones o párrafos. Dice, ahumado, humareda, humeante, humea, ahumar. Me comí un pan con jamón ahumado, qué rico, ¿no? Bebí una taza de café humeante, ¿no? Lo que decía en el texto. El incendio provocó una gran humerada, ¿no? Cuando sale humo en cantidad. El carbón está que humea, ¿no? Sale ahí un humo mucho más pequeño. Tuvieron que ahumar esa colmena, ¿no? Entonces hemos arreglado estas palabras para darle una cohesión. Ahora, con respecto al texto, vamos a hacer lo mismo. Dice que sustituya estas palabras en negrita por otras que representen lo mismo. Y justamente acá me dan esas palabras que voy a sustituir. Por ejemplo, dice, la cafeína activa las funciones del sistema nervioso central. Eso lo leímos en el texto. Por lo tanto, yo lo voy a, esta palabra de acá, activar, lo voy a reemplazar por estimular, ¿no? Estimula. Una taza de café humeante puede ser un excelente estímulo para iniciar el día. Entonces voy a reemplazar la palabra estímulo por incentivo, ¿no? Porque si yo coloco esta palabra por esta, tiene una coherencia, ¿no? Una taza de café humeante puede ser un excelente incentivo, ¿no? Con un buen sorbo en el estómago permitimos que poco a poco eliminamos la tristeza, ¿no? Es decir, eliminamos la pesadumbre. Y por último, la cafeína es una sustancia alcaloidea que se encuentra en el té y en una pequeña proporción en el cacao. Estamos hablando de porcentaje, ¿no? Muy mínimo. Entonces, como te das cuenta, un texto no debe tener ningún problema, debe de ser coherente, ¿no? ¿Y cuándo se vuelve coherente? Cuando encontramos el sentido de distinguir la organización de dicho texto. Es decir, podemos hallar, como en este caso, un tema, podemos hallar un título y podemos hallar la idea principal, que esos puntos lo vamos a ver más adelante. Y después de practicar esto, podemos ver que en los párrafos, en las oraciones, podemos encontrarle un sentido mediante la cohesión. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que hayan aprendido algo de acá. Y ya en las próximas sesiones vamos a trabajar los textos con mayor profundidad. Eso sería todo por hoy.
no te olvides de copiarme el tema. Ya te estoy mandando una separata con el tema que debes copiar en tu cuaderno, desarrollarme la separata y pegarlo, y también desarrollarme la práctica y la tarea, ya que hay muchos alumnos que solamente me están enviando las fotos de la separata o de la práctica o de la tarea, por lo tanto está incompleto, ¿no? Mándame completo, por favor, y será ya hasta el tema número 10. Nos vemos, chicos, hasta luego.